lección 4 es la economía de Dios, digamos, ¿no? Esa es la forma en que Él dispensa, ¿no? Su gracia y todo lo que Él es. Dice, el propósito de la economía divina es que el misterio sea realizado. Ajá. Yo pienso que todo misterio lo que tiene que hacer es mostrarse, ¿no? Revelarse. Ujú. Un misterio es un misterio y lo que Dios quiere es ese misterio darlo a conocer, ¿no? Entonces ahí, en ese darse a conocer de un misterio, es ahí donde nosotros entendemos, donde nosotros crecemos en el conocimiento. Bien, dice, sin su economía, el misterio de Dios jamás sería manifestado de manera concreta. Esta economía maravillosa es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo impartiéndose en sus escogidos. Esa es la forma de cómo Él da a revelar ese misterio. El subtítulo dice, en esta economía Dios se da a conocer como un Dios plural, ¿no? Eso es una cosa que a veces no está tan fácilmente entendido, pero Dios desde el comienzo se presenta como un Dios plural, ¿no? Y aún en el Génesis 1.1, antes de este versículo de Génesis 1.26, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia. Y esa palabra Dios dice que está en plural, ¿no? O sea, Elohim quiere decir dioses, digamos, ¿no? O sea, como que están así. Y después sigue mostrándose como más de uno, ¿no? Como dice en Génesis 1.26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es evidente que su imagen no estaba en uno solo, pues dice nuestra imagen, ¿no? Desde la primera página de la Biblia, Dios se refiere acerca de sí mismo como un ente plural. Ciertamente esto es un gran misterio en todas las escrituras. Hay un solo Dios, pero Él es triple. En Génesis 1.26 vemos que Él primero dijo, hagamos. En Génesis 3.22, Dios habla consigo mismo usando la forma plural acerca de sí mismo. Y está hablando de, el hombre es como uno de nosotros, ¿no? Este es el versículo que está ahí en Génesis 3.22. Entonces Dios no estaba hablando con los ángeles, dice, ni de los ángeles. Ciertamente los ángeles no formaban parte de este acontecimiento. Ahora bien, dice, ¿es Dios un ser plural o singular? Desde el momento en que Dios empezó a relacionarse con el hombre, Él se reveló de esta manera tan particular, dado a entender que Él es un Dios en varias personas, ¿no? Es singular en el sentido de que no hay, o sea, es uno, pues, ¿no? Creo que lo único que es que, como decimos, es un misterio, ¿no? Se manifiesta de diferente manera, como vamos a ver, ¿no? El Padre tiene una función, el Hijo otra función, el Espíritu Santo otra función. Dice aquí el misterio del Padre y el Hijo. En Isaías 9:6 dice, porque Hijo nos es dado. A ver, tenía yo el versículo, pero ese Isaías 9:6 habla de Cristo y también habla de que Él es el Padre. Es interesante, ¿no? Dice, eh, ahora podemos experimentar al Dios eterno en el tiempo, dice, porque un hijo nos es dado, ¿no? El Dios eterno que estaba allá en la eternidad, que es el Padre, cuando se trata de manifestarse a los hombres, se hizo el Hijo. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Un hijo nos es dado a nosotros, pero este hijo es el llamado Padre. Es llamado el Padre en este versículo de Isaías 9:6. A ver, yo lo tengo, perdóname un ratito.
Voy a tratar de mostrar este versículo. Sí, no sé, estoy compartiendo esto. ¿Qué se ve ahí? ¿Se ve la Biblia? No, 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 nada, nada, nada. No se ve la Solo Biblia. el texto. Solo No. el- Ah, Yo ya. tengo, sí, Isaías 9:6. Ah, ya. Está pausado. No sé por qué. Ya. Dice Isaías 9:6, le Ya, leo, por favor, dice, gracias. porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok. No, ahí está hablando de que ese hijo nos es dado, pero en los nombres Hola, que hola, da pastor, es ¿se admirable, colgó? consejero. Yo te escucho. ¿Se escucha? No. Parece que Dice, a Juan Carlos sí. ¿No, no estás escuchando? Ahora sí. ahora sí, estaba Ah, colgado. sí dice que mi internet está inestable. Sí, Mm, creo que voy a cambiar de internet porque Intel está haciendo un problema. Bueno, en 9:6 habla del Hijo, habla de Jesucristo, es un versículo profético hablando de Jesucristo. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, a Jesucristo el Hijo también se le dice Padre eterno, ¿ya? O sea, bueno, ahí está mostrando que sí, sí es el mismo, desde cuando fue profetizado. Dice, si bien el Hijo al sernos dado es recibido por nosotros en una esfera temporal, Él es el Padre, el propio Padre que está en la eternidad. En la eternidad, Él es el Padre, pero ahora en el tiempo, Él nos es dado como el Hijo. Así que podemos preguntarnos, ¿Él es el Padre o el Hijo o el Padre? Y en Juan 14, 10 al 11, Él mismo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Él se está poniendo como en el Padre y que el Padre se está poniendo en Él, digamos, ¿no? En realidad lo que está diciendo es que somos el mismo, solo que Él se hizo carne, como hemos visto en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer, ¿no? Entonces Él se hizo hombre para eso, para que el Dios Padre sea visto en un ser humano, ¿no? Y también creo yo, una de las funciones más importantes también de por qué Jesucristo se hizo hombre es para darnos ejemplo de que Él como hombre también nos da un ejemplo de vida, ¿no? Nosotros podemos vivir lo que Él vivió. Dice, perdona, desde la perspectiva de la eternidad, Él es Padre y desde la perspectiva del tiempo humano, Él es Hijo. En otras palabras, Él es ambos, porque son uno. Esto es un misterio que la mente natural no puede concebir. Bien, si hay alguna pregunta, es un misterio así bien interesante, pero se puede entender, ¿no ve? Dice, el Padre en la eternidad nos ha dado su Hijo en el tiempo, ¿no? Aquí está. El Padre en la eternidad nos ha dado a su Hijo en el tiempo. El Hijo es la expresión del Padre en el tiempo. Y el Padre es siempre la fuente. Por eso cuando oramos no decimos Hijo, sino Padre nuestro. Ciertamente recibimos al Hijo, pero le llamamos Padre. Un hijo, dice, nos es dado. Ahí está, ¿no? En Isaías 9:6 habla que el que nos es dado es el Hijo, pero su nombre también es Padre eterno. Dice, nosotros los creyentes cuando creemos y confesamos al Hijo, tenemos al Padre. En Juan 2:23
En primera de Juan 2:23 dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿No? Esto es un misterio, dice, por tanto jamás lo entenderemos desde nuestra mente natural. Nosotros creemos en el Hijo y recibimos al Hijo. No obstante, todo aquel que recibe al Hijo tiene al Padre. El Hijo, quien nos ha sido dado, es el Hijo, dice, quien nos ha sido dado, y es Él quien nos lleva al Padre. Nos ha sido dado porque Él ha venido, ¿no? Y nos lleva al Padre porque estando aquí, Él nos mostró al Padre, ¿no? En ese mismo pasaje de Juan 14 que leímos, Juan 14, aquí está, Juan 14, 10, son los apóstoles que le están preguntando a Jesús y le dicen, muéstranos al Padre, le dicen, ¿no? Y la respuesta de Jesús a Felipe, que era el que le estaba preguntando, antes de estos versículos, le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, le dice a Felipe, y no me has conocido. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que le empieza diciendo y toda la conversación sigue, ¿no? Y solamente nos está mostrando versículos 10 y 11, pero eso está diciendo, ¿no? Él. Ahora, es de este modo, estamos en este punto, es de este modo que Dios se imparte en el hombre, ¿no? Como la propia fuente divina. Así que Él es el Padre que está en la eternidad, Él es el Padre eterno, pero a fin de que Él pudiera impartirse en el hombre, Él nos fue dado en la persona del Hijo, ¿no? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces aquí dice que nos dio a su Hijo para que nadie se pierda. Probablemente si no hubiera venido el Hijo, nosotros como seres humanos con nuestros 5 sentidos nunca hubiéramos conocido a Dios, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora mismo, cuando vemos la función de la iglesia, es el mismo Padre y el mismo Hijo que quieren darse a conocer a este mundo, y el cuerpo de Cristo, que es lo visible de Cristo, es la iglesia, ¿no? Entonces, el mundo siempre necesita algo visible, ¿no? Bien, dice, pero no deberíamos considerar que este Hijo que nos fue dado sea una persona separada y distinta a Dios mismo, porque son uno. El Hijo que nos ha sido dado es Dios mismo. Así pues, al recibir al Hijo, simplemente recibimos al propio Dios Padre, como dijo Pablo, esto es un misterio. Bien, Dios se dio a sí mismo en su Hijo en el Nuevo Testamento, en la encarnación. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Y ahí en este Juan 1 habla de que el Verbo es el que creó todas las cosas, ¿no? Y el Verbo sí es un título del Hijo, ¿no? El Verbo quiere decir el Hijo. Pero este que vino, que se hizo carne, también era el que creó todas las cosas, ¿no? Y yo digo, no lo dice así la Escritura, pero es como que el Hijo, el Cristo, es la mano de acción de Dios, digamos, ¿no? Es el que actúa en la creación. Por eso dice, este verbo que era Dios se hizo carne, ¿no? En Juan 1:14 dice, y Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el propio Dios, quien era el verbo, se hizo carne. Este es el gran misterio de su amor. Se hizo hombre a fin de ser el Cordero de Dios. Otro pasaje, si ustedes quieren anotarse para consultarlo, lean Filipenses capítulo 2, ¿no? Ahí dice cómo Él se despojó de su divinidad
y se hizo hombre, ¿no? Dice, entonces, y eso por su amor, ¿no? Dice, qué maravilloso misterio que el propio Dios, quien era verbo, tomara la iniciativa de hacerse hombre a fin de ser el Cordero que quita nuestros pecados. Esto no se realizó únicamente para lograr nuestra redención, sino que por eso también se hizo posible que Él se impartiera en el hombre mediante tal redención divina. Dice, debido a que todos nosotros éramos pecadores, no estábamos en condiciones de recibir a Dios. Así pues, Dios, a fin de poder venir a nuestro ser, tuvo que hacerse un Cordero Redentor para cubrirnos, pero también para alimentarnos. Así nos fue impartido en nosotros. O sea, el Cordero, la redención que hizo el Cordero fue perdonar nuestros pecados, digamos, ¿no? Dejarnos a nosotros limpios, libres de culpa, y el Espíritu Santo pudo venir a un lugar limpio, ¿no? Dice, necesitamos verlo por el Espíritu, que quitar los pecados de los hombres fue apenas un paso que Dios dio para poder impartirse en nosotros, ¿no? Primero quitó los pecados para que el hombre tuviera un corazón limpiado, entonces vino ese un paso. Dice, Dios, a fin de impartirse a los pecadores, tuvo que hacerse hombre para llegar a ser el Cordero Redentor que quita nuestros pecados. Y luego, entonces, impartirse en nosotros. Esto es el Evangelio de la Gracia. ¿Quién de algunos que se hacen llamar dioses y no lo son han dado una muestra de tal amor? Dios es el único e incomparable. Nosotros no entendemos lo que es ser Dios y crear al hombre y luego hacerse como la cosa que creó él, ¿no? Dejar ese lugar divino para hacerse un humano. Pero ese es una muestra de su amor, verdaderamente una muestra que nosotros deberíamos valorar. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿No? Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Es interesante que Jesús cuando vino, la mayoría no lo reconoció, ni los religiosos. Y dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? Entonces, Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser nacidos de Dios. Entonces, en su encarnación nos mostró su amor. Ahora, en la resurrección, dice, después de efectuar la redención, la palabra redención quiere decir comprar, ¿no? Es compra, redimir es comprar. Él nos compró en el sentido de que pagó el precio por nuestros pecados. Después de efectuar la redención, el postrer Adán, que es Jesucristo, quien se había hecho carne, es decir, un hombre de carne y hueso, llegó a ser el espíritu vivificante, ¿no? En 1 Corintios 15:45 dice que el primer hombre se llamó alma viviente, pero el postrer Adán se llamó el espíritu vivificante, o sea, el espíritu que da vida, ¿no? Está en 1 Corintios 15:45, no sé si lo tienes ahí, Albertito. El espíritu Claro, vivificante. claro. 1 Corintios 15:45 dice, cuidado que se cuelgue de nuevo. Dice 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sí, entonces, ¿no? Es interesante, no sé si lo ven también en este versículo, dice que el primer Adán, que era un ser espiritual, fue hecho alma viviente nomás, ¿no?
dejó su condición de espiritual y se hizo solo alma viviente, pero el postrer Adán, que viene siendo Jesucristo, es el espíritu vivificante, ¿no? Nos va a dar vida nueva. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si tienen duda, por favor, me para. Primero dice, mediante la encarnación, Él se hizo un hombre, el postrer Adán, con la finalidad de ser el Cordero Redentor, ¿no? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, así lo llamó Juan el Bautista. Pero y en segundo lugar, posteriormente, Él dio otro paso, la resurrección. En su resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante, ¿no? El Espíritu que da vida. Al comienzo del Evangelio de Juan, se nos relata que Juan el Bautista presentó a Jesús ante las personas como el Cordero de Dios, ¿no? Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Para esta palabra nos sirve todo el antiguo pacto, digamos, ¿no? Cómo las personas tenían que llevar el corderito, ¿no? Esa acción que había en la ley era una preparación para que viéramos a Jesucristo, ¿no? Haciendo lo mismo, pero ahora Él siendo el Cordero. Dice, pero al final del mismo Evangelio, Jesús, después de su resurrección, retornó a sus discípulos de una manera misteriosa. Cuando aquel cuarto estaba completamente cerrado, Él se presentó con un cuerpo físico que podía ser tocado. Y soplando en ellos les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? Ahí dice así, ¿no? En Juan 20, en ese pasaje dice que estaban reunidos ellos con las puertas cerradas y de repente Jesús se les presentó, ¿no? Después de haber muerto y resucitado. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese nuevo cuerpo que él tenía podía traspasar paredes, digamos, ¿no? Bien. Es imposible, dice aquí, para nosotros recibir en nuestro ser al Cordero, pero sí podemos recibir al Espíritu, ¿no? La palabra, el neuma, ¿no? La palabra, el griego se usa el término neuma para recibirse al aliento, al Espíritu, al viento también. Después de su resurrección, Él se apareció a sus discípulos, no como el Cordero, sino concretamente como el aliento, es decir, como el Espíritu. Por consiguiente, ahora siempre que invocamos su nombre, Él entra en nosotros como un neuma celestial, como el aliento divino. Esto no es otra cosa que la impartición de Dios mismo a nuestro ser, su pluralidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, no sé si lo ven, pero Jesús, estando en su cuerpo físico, no podía entrar en nosotros, ¿no ven? Él solo puede entrar en nosotros en forma de espíritu, ¿no? En forma de Espíritu Santo. Él puede estar en todo lado, también en forma espiritual, porque en su cuerpo físico él solo podía estar en Jerusalén o en Judea o en un lugar nomás, ¿no? Pero ahora dicen que nuestro tiempo es el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Porque si bien nosotros decimos recibir a Cristo, pero en realidad recibir a Cristo recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que realmente se imparte. Bien, venimos a este subtítulo, entendiendo su economía divina. El Padre está en la eternidad, pero después de la encarnación y antes de la resurrección, el Hijo estaba delante del hombre, pero no podía entrar en él. Él tuvo que dar otro paso para llegar a ser el Espíritu vivificante y resucitar, y como tal, dice, ser como el aliento que podemos inhalar. Entonces, al recibir al Hijo, tenemos al Padre. Al invocar el nombre del Señor, tenemos al Espíritu. Nadie ha visto al Padre jamás, pero el Hijo de Dios se ha dado a conocer, ¿no? El Hijo Dios, el Hijo Dios ha dado a conocer al Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, su Hijo le dio a conocer. 4. El Padre permanece oculto, pero el Hijo es dado a nosotros para que le recibamos. 5.
El Hijo fue crucificado, sepultado y resucitado, y ahora Él es el Espíritu vivificante. Por consiguiente, todo aquel que invoque el nombre del Hijo recibe al Espíritu, ¿no? Ahora que nosotros recibimos a Cristo, en realidad viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, que al final es el mismo, pero es su forma distinta, ¿no? Dice, es necesario ver en y por el Espíritu estas dos revelaciones que se hallan en Juan. Una concerniente al Hijo como el Padre y la otra concerniente al Hijo como el Espíritu. Dios no es solamente el Padre, el cual se halla oculto en la eternidad. Dios no es solamente el Hijo a quien vino a los seres humanos. Dios también es el Espíritu, el cual ha entrado en nuestro ser. Muy bien. Me parece bonita esta explicación. Esta es la razón por la que el Señor Jesús, quien vivió sobre la tierra, un día fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó a fin de llegar a ser el Espíritu vivificante que hace ahora real la vida de Dios en el hombre, ¿no? En nuestro tiempo, el que hace real al Hijo es el Espíritu. Aquí está en Juan 14, 8 y 9, antes de los versículos que habíamos leído antes. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Está clarito, ¿no ve? En este momento los discípulos recibieron la revelación. Ellos entendieron que este mismo Jesús, que es el Hijo dado a nosotros, es uno con el Padre. Él no es solamente el Hijo, Él es también el Padre. Después de darles esta clara visión, el Señor continuó diciéndoles, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Se lo traduce en consolador en la palabra paracleto. En el idioma original es uno que está al lado nuestro, ¿no? Uno que es como que está en nosotros, con nosotros. Él era el primer consolador que había venido para estar entre ellos, Jesucristo, que vino a traerles, ¿no?, el consuelo de Dios, pero ellos necesitaban otro consolador que entrara en ellos. Jesús les dice, el Espíritu que ahora está con ustedes, pero estará en ustedes, ¿no? En Juan 14, 17 dice así, ¿no? Yo les enviaré al Espíritu Santo que está... A ver, Albertito, ¿lo tienes? A ver, yo lo voy a tratar. Juan 14, 17, ¿lo ven? Dice, Amén, aquí lo tengo. ajá, Dice, el es el Espíritu de 16. verdad, ya. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Sí, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, aquí hay que verlo así detalladamente, ¿lo ve? El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿no ve? Pero vosotros sí le conocéis. Recuerden que él dijo, el que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, le ha conocido al Padre. Ahora dice, porque mora con vosotros, ese Espíritu de verdad mora con vosotros, pero externamente, ¿no? Esa palabra de mora con vosotros quiere decir que está, pero es uno de ellos, ¿no? Pero dice, estará en vosotros, ¿no? En ya habla internamente, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, Jesús añadió en aquel Perdón, ¿puedo día, preguntar? ¿perdón? Una aclaración. Y Sí, cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
en realidad significa al mismo, se refiere al mismo Dios, o sea, Él. O sea, Claro. otra venida que va a volver Dios. Ajá. O sea, en otro pasaje, por ejemplo, él dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría, dice. O sea, que ¿Por se qué? Porque es refiere él mismo. ajá, y se refiere a la venida de nuevo de Dios, ¿sí? Ajá, ajá. Sí, o sea, se viene a la venida del Espíritu Santo ahora, porque en este tiempo el que está el que está en la tierra, en la iglesia y todo eso, es el Espíritu Santo, ¿no ve? ¿Mm? Entonces, ellos estaban tristes y él dice, ustedes están tristes, pero más bien les conviene, le dice, que yo me vaya, ¿no? Eh, no, ellos estaban tristes porque ya no lo verían de una manera física, ¿no ve? Pero él dice, no les dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros. Mire, no sé si lo que leyó Alberto es Juan 14:17. Dice, es el Espíritu de verdad a quien el mundo no le puede recibir, porque no le ve, dice, ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo que sigue dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Te das cuenta, Moni, que está diciendo que él mismo era el Espíritu, Exacto. solo que iba a venir en otra Ujú. forma de Espíritu, para que pueda estar en todos a la vez. Vino en forma de hombre para que lo vieran con estos ojos. Ahora viene en forma de Espíritu para que todos lo podamos tener. Gracias, entendidísimo. Sí, interesante. ¿Ves? Dios es tan sabio, ¿no? Ujú. Jesús añadió, otra vez volvemos aquí, el día de la resurrección vosotros conoceréis, dice, este conocimiento es por la unción dentro de nosotros, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí están las tres cosas. Yo estoy en el Padre y vosotros estaréis en mí y yo en vosotros. O sea, Él llega a ser uno con nosotros, ¿no? Como dice aquí, al resucitar, Él entra en nosotros. Muy bueno, ya se acabó mi lección. Sí. Sí, pero esas cositas que estuvimos compartiendo es lo que quería dar a conocer la lección. Sí, ha estado hermosa, gracias. Sí, espero que sea un poquito más. Dios nos va a revelar más cosas, Sí, no, está ¿no? hermosa, hermosa. Thank Ah, you. bueno. Sí, a mí me encanta también esta lección.